nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el fundamento del mensaje de hoy? Bueno, usted sabe que hemos estado hablando de avivamiento, estamos hablando de lo que fue el crecimiento de la iglesia primitiva y de lo que eso nos enseña, de lo que todo ese proceso de crecimiento de la nueva iglesia, de la iglesia primitiva, comenzó a enseñarnos y a revelársenos. Nosotros con este tema de nuestro hermano Jaime, mi esposa me decía esta mañana, yo estoy viviendo un avivamiento, yo estoy viendo que hay gente que estaba seca espiritualmente y con este tema de apoyar a nuestro hermano Jaime, se han avivado, se han despertado, han vuelto a orar, se han vuelto a meter en la palabra. Por ahí hay un testimonio que se está cocinando, no voy a decir el nombre, pero esta mañana nos contaron un testimonio impactante para nosotros. Ver a alguien que en este tiempo y por ocasión de nuestro hermano Jaime, cómo ha crecido en oración. Me decía esta persona que está ahí, yo nunca lo había visto orando así, y ahora está orando, y ahora se arrodilla, y ahora clama, que yo nunca había visto eso en tantos años de matrimonio. Entonces, tremendo lo que a veces una dificultad genera en nuestra vida, ¿cierto? Y a veces vemos algunas cosas de lejos, ay, sí, el hermano fulano le dio cáncer, ay, pobrecito, ándale. Pero cuando es alguien tan cercano a nosotros, que está pasando por una dificultad, por ejemplo, el COVID, cuando era, ahí eso nos duele el corazón, nos cargamos y eso en nuestra vida genera muchas cosas. ¿Cuál es el fundamento del mensaje de hoy? Hechos capítulo 4. Voy a buscarlo. Hechos capítulo 4. Versículo 5 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En esta versión que yo tengo también dice, en la parte final dice, en el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre donde podamos encontrar salvación. Y la palabra salvación también significa sanidad, ¿me entiende? Hay gente que recibe milagros, porque hay cosas que hacen, entre comillas, milagros. Pero esos milagros al final terminan siendo de maldición. Pero la palabra sanidad o salvación que está aquí está conectada. Cuando recibimos esa sanidad que nos revela y que nos trae salvación. Entonces, cuando Dios hace el milagro, esa sanidad, ¿qué produce? Salvación, confirma la salvación. Pero cuando otros hacen sanidades, por ejemplo, la sanidad, la famosa sanidad esa de San Gregorio,
las sanidades que hacen los brujos, esa sanidad no está conectada con salvación. Trae maldición y al contrario trae destrucción, condenación y condenación eterna. Ahora, como el mensaje se llama nombre sobre todo nombre, yo quiero hacer una referencia sobre algo. El nombre es esa seña de quiénes somos. O en otras palabras, el nombre es algo que nos da identidad. Por el nombre nos diferenciamos unos de otros. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres acá, pero aquí solamente hay una que se llama Loidis. O sea, ese nombre identifica a esta mujer de todas las demás mujeres que están aquí, ¿cierto? Ahora, ese nombre también en algunos casos se confunde con lo que hacen, con los que tienen o con los que creen ser. Cuando a veces dicen, esa persona tiene buen nombre, a veces la gente piensa que es el estatus o lo que hace, ¿cierto? O lo que tiene. Pero realmente, si lo que te identifica, lo que te identifica a ti es lo que tienes, entonces hay un problema ahí de identidad. Si lo que te identifica a ti es lo que haces, entonces hay un problema de identidad. Por ejemplo, cuando dice, ves allá, yo no sé si a usted le ha pasado, ves donde el plomero del barrio, oye, ¿cómo se llama el plomero? Yo no sé, el plomero. O sea, esa persona se le ha identificado por lo que hace, pero realmente lo que lo identifica por quién es su nombre. Entonces, cuando nosotros conocemos el nombre de alguien o el nombre tiene esa característica, es una seña especial que nos diferencia de los demás, que nos da identidad. También el nombre muestra nuestro origen, ¿cierto? Hay nombres que cuando tú los oyes, tú dices, este es como, mi suegro tiene una costumbre, bueno, tal vez porque antes era común hacerlo, pero cuando mi suegro siempre pregunta cuál es el apellido. Y si tú eres de esa zona de donde es él te iba a decir, esos son los de Lebrija o son los de no sé qué. O sea él por el apellido te puede identificar de qué zona son, ¿cierto? Y eso se ha perdido mucho. Hoy en día, todavía, al menos acá en la costa, cuando alguien dice Puello, por ejemplo, Puello, o los Arnedos, todo el mundo sabe que los Arnedos, los Puellos son de acá, ¿cierto? De Turbaco. Tú eres Pollo, tú debes tener por ahí un turbaquero por ahí embolatado, pero por ahí hay algo. Entonces, cierto, el apellido, incluso nosotros encontramos con el caso de Saulo. ¿Cuál era el apellido de Saulo? De Tarso. Entre todos los habitantes de Tarso había solamente un Saulo, que es este que nosotros conocemos, que más adelante se les va a describir en el libro de Hechos. Entonces, el nombre es algo que nos da identidad, que nos muestra origen, pero también el nombre es algo que nos muestra destino. Por ejemplo, en el caso del Señor, el nombre del Señor nos dice eternidad. Entonces, cuando pensamos en Dios, pensamos en alguien eterno. Y eterno es que no sabemos cuándo comienza, ni tampoco sabemos cuándo termina. No tiene fin, ¿cierto? Y eso solamente lo podemos decir de alguien, como dice la Escritura, el Shaddai, ¿cierto? Que es lo que significa todo o suficiente, o también lo traducen como el eterno. Ahora, en este relato que nosotros estamos examinando de 7 versículos, hay cosas interesantes y es importante, y vuelvo a lo mismo, el contexto. Uno de los grandes historiógrafos fue precisamente Lucas. Lucas hace un relato histórico y con fuentes y todas estas cosas con una precisión que siempre los estudiosos se han impresionado. Por eso a mí el evangelio que más me gusta es el de Lucas, porque yo veo todo bien relatadito
cronológicamente hablando. Pero Lucas, esa visión y esa formación tiene que ver porque él era un científico, él era médico y además de todo eso, era una persona con una visión muy puntual de las cosas y eso se ve en su redacción. Ahora, usted sabe, Lucas era médico, no conoció a Jesús físicamente, sino él conoció a Jesús a través de la revelación que hicieron sus maestros, la persona que lo discipuló, y también a través de toda la investigación. A medida que él iba investigando, iba conociendo cosas de Jesús. Iba conociendo cosas de Jesús. Y eso te va a pasar si tú comienzas a conocer, a estudiar la palabra. Habrán cosas que se comienzan a revelar. Habrán cosas de las cuales tú te comienzas a impactar. Yo te digo, entre más estudio la palabra, más me impresiono de quién es Dios y de lo hermoso que es el Señor. Hay muchas cosas que hoy no voy a poder compartir. Hoy sí voy a tratar ese puntual. Pero es increíble lo que uno puede descubrir de Dios a través de su nombre. A través de su nombre. Ahora, este relato que está aquí, además de, estamos en el Evangelio, en la carta de los Hechos de los Apóstoles, o el libro, o el relato de Hechos, el relato del capítulo 4 está precedido por un milagro, el milagro de un cojo, eso está en el capítulo 3, un milagro de un cojo, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada uno a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, iban a entrar en el templo y le rogaba que le diera limosna. Y Pedro y Juan, fijándose en él los ojos, mirándolos, entonces, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, se levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltaron. Y se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. Entonces imagínense ese impacto. Alguien que tenía más de 40 años, según se cree, de ser cojo, de ser paralítico, de pronto vienen dos personajes y les dicen, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantaron. Eso impactó toda la comunidad. ¿Y qué generó eso? Que ellos pudieran entonces compartir el Evangelio. Lo que sigue en el versículo 11 en adelante, cuentan cómo Pedro y Juan comenzaron a testificar quién era Jesús. Y eso también trajo un efecto, lo que vemos en el capítulo 4. Dice en el capítulo 4, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñaran al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección entre los muertos, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Entonces ahí es cuando entra este relato en el que estamos estudiando. O sea, porque dice en el versículo 5, y aconteció al día siguiente, o sea, los capturaron, los pusieron presos, y al día siguiente ellos, todos los gobernantes, ancianos, escribas, toda, como dice uno, la plana mayor o los pluma blanca, fueron ahí a confrontarlos. Y el discurso de Pedro es interesante, y bueno, pero antes de entrar a examinar eso, vamos a mirar algunas cositas. Número uno, la importancia del nombre. Para los judíos, nombrar o mencionar el nombre del Señor, eso es tan santo que nuestra boca no puede confesarlo. Entonces, por ello, hasta el día de hoy, ellos no mencionan el nombre del Señor. Ellos no mencionan, dicen el Eterno, hasta lo identifican con algunas letras, pero ellos no mencionan el nombre del Señor. Entonces, cuando viene más adelante alguien que dice, yo soy, eso los impacta, porque era como asemejarse a aquel
que ellos ni siquiera se atrevían a nombrar. Vamos a mirar algunos textos, por ejemplo, Mateo capítulo 6. En este famoso Padre Nuestro, que usted también se sabe, pero dicen, en versículo 9, y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero no se dice cuál es el nombre, pero Jesús está enseñándolos a honrar el nombre del Señor. Ahora, hay una diferencia, porque cuando nosotros decimos Dios, ay, sí, yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios? Porque la Biblia nos muestra que hay muchos dioses, ¿cierto? En parte, tu comportamiento, tu carácter refleja quién es tu Dios. Si lo que te pone a correr, voy a ponerlo así, si lo que te hace hacer cosas que no te atreves a hacer, sino por Maluma, voy a poner un ejemplo ahí por Maluma. ¿Quién es tu Dios? Maluma. Ay, te vistes como Maluma, te ponen los... Bueno, vamos a poner a Karol G, pues, Karol G. Entonces, ¿quién es el Dios tuyo? Karol G. Y cuando vas a decir algo, comienzas a citar los versos de Karol G. ¿Cómo es que dice la canción? No la canción, sino dice que mañana será más bonito. Sí, porque como dice Karol G, mañana será más bonito. Esa es la palabra que a ti te da ánimo. Mañana será más bonito. Entonces, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es tu Dios? Karol G. O en otras cosas. Y ahí es cuando viene lo que se llama la idolatría. Hacemos de algo un ídolo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, también nuestro trabajo. Hay gente que y hay una declaración en el mundo: el trabajo es sagrado. Eso nos muestra en qué altura o en qué posición tenemos el tema del trabajo. Se puede volver un Dios, se puede volver un ídolo para nosotros. Entonces, si alguien te ve que tú solamente piensas en trabajar y en trabajar, ¿cuál es tu Dios? Si tú dices, yo tengo un Dios, sí, yo conozco tu Dios es el trabajo. Porque solo vives para trabajar. Solo vives para trabajar. Pero también el tema de Dios o el nombre puede ser un título. ¿Me entiendes? Pero no refleja quién es Él a plenitud. Y por eso a través de la Biblia hay diferentes revelaciones de quién es Él. Por ejemplo, nosotros encontramos que en alguna porción se menciona Adonai. También ese es uno de los nombres que utilizan mucho alguna sección de los judíos, que significa ¿qué cosa? El Señor, mi gran Señor. Entonces, no, Adonai me hizo un milagro, el Señor, mi gran Señor, me hizo un milagro. Él, que significa el fuerte, el Elohim Israel, el Dios de Israel. Fíjense, ¿se acuerdan que hay una porción donde dice el Dios de los padres de Jacob, el Dios de los padres de Isaac, o sea, están tratando de describir quién era ese. Elohim, el Creador Todopoderoso. Esa palabra es la primera referencia a Dios que se encuentra en la Biblia, en el Génesis. El Olán, el Dios eterno. El Roy. Aquí hay una carnicería, yo me imagino que ellos deben ser cristianos, que por ahí, llegando a Solo Carnes, por ahí en esa, se llama carnicería El Roy. ¿Qué significa El Roy? El Dios que me ve. El Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Jehová, que significa yo soy, el que autoexiste. ¿Sabes? Yo había leído el que es, el que existe, pero yo no había visto esta expresión, el que autoexiste. ¿Eso qué quiere decir? Que Él solo se creó y Él solo se sostiene y Él solo se mantiene y Él solo se alimenta.
También Jehová Jireh, el Señor que proveerá. Jehová Mekadesh, que significa el Señor que santifica. Jehová Nishi, muy utilizado entre nosotros, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Shama, el Señor está presente. Jehová Sitkeniu, el Señor es nuestra justicia. Ya, yo soy el que es autoexistente. Y Jehová, ya veo, yo soy el que autoexiste. Ahora, algunas porciones, como por ejemplo Isaías 42. Bueno, mentira, ahora que estamos ahí en Mateo 1, Mateo capítulo 1, dice, si no estoy mal, es el capítulo 1. Uno 23. Dice, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, cómo en la revelación del nacimiento de Jesús se nos muestra una característica de Él, un regalo de Dios y una palabra para nosotros. ¿Cuál? Que ese que nacería sería la manifestación, sería la señal de que Dios está con nosotros. Isaías capítulo 7. Bueno, vamos a buscar Isaías 42, perdón. Isaías 7 lo buscamos ahora. Isaías capítulo 42, versículo 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplirán las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Entonces fíjense, dice el mismo, yo Jehová, este es mi nombre. O sea, el mismo Dios haciendo énfasis sobre su nombre, la importancia de su nombre. Romanos capítulo 10 dice, diez 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tremendo. O sea, ¿hasta dónde puede llegar solo el nombre del Señor? Fíjate que no dice el que se meta en una religión, no, el que invoque su nombre. El que invoque su nombre será salvo. Poderoso eso. El Salmo 83. Propósito está, se me olvidó lo del devocional. Es que estamos enviando una porción de los salmos. Estamos dividiendo en esta etapa los salmos en dos. Y una para que la gente pueda hacer su devocional. Y hay dos preguntas ahí que nos ayudan, porque hay gente que dice, pues sí, pero yo no sé hacer un devocional. Bueno, con esa porción, ahí hay dos preguntas, bueno, al final lo hacemos con Esaú, capítulo 83, versículos 17 y 18, dice, sean enfrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre la tierra. Entonces, fíjense, la Biblia nos vuelve a insistir que conozcamos su nombre. Y si la Biblia lo está diciendo, nosotros necesitamos saber cuál es su nombre. Ahora, me acuerdo si lo puse.
Ahora, hay una porción, vamos a ir a Éxodo, no sé dónde lo puse, pero bueno, en Éxodo, o creí haberlo puesto en mis apuntes, en el capítulo 1. Permíteme un minutico porque no. Exacto. Entonces, en el versículo 13 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, sí, el 3, capítulo 3, versículo 13, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Hace años cuando yo comencé a estudiar con la Biblia, con los testigos de Jehová, el maestro que tenía me dijo, estábamos hablando de quién era Dios y todo eso, y me dijo, ¿tú sabes cuál es el nombre de Dios? Yo le dije, Jesús, no es Jesús. ¿Tú sabes cuál es el nombre de Dios? No. Entonces el próximo martes te enseño. Me dejó con la duda, en esa época no había Google, y yo pregunté, cuando nos volvimos a encontrar, me dijo, ¿te acuerdas lo que yo te dije que te iba a revelar hoy? Sí, claro, ¿cuál es, dónde está? Y él me buscó esta porción, y yo la leí, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo a Dios, a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y cuando nos volvimos a encontrar, yo no entendía, porque yo estaba esperando que me dijera Gabriel, Miguel, una cosa así. Pero yo soy el que soy, no me sonaba a nombre, ni me ayudaba a entender quién era Dios. Pero resulta que ahí, ese yo soy el que soy, que no está en pasado, sino en presente siempre, o como llaman también en presente continuo, me dice que Él siempre ha sido y será, que existe. Yo digo de pronto por eso de el ser o estar, como en inglés, ¿cierto? Ser siempre será, Él es, siempre será, y ha existido y siempre estará, ¿cierto? Siempre estará. Ahora, es interesante porque el mismo Jesús, y por eso viene el problema, cuando Jesús se revela en el libro de Juan, a través de lo que conocemos con los 7 yo soy de Jesús, cuando Jesús le dijo, yo soy la vid verdadera, los judíos sabían que Jesús se estaba refiriendo o se estaba tomando la imagen de la vid. En el Antiguo Testamento, creo que es en Isaías, el Señor les había dicho que había una vid, pero Israel había sido la vid falsa, porque cuando fue llamada por Dios, se descarriló. Pero había una vid verdadera que vendría. Entonces cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ellos sabían, porque en el Antiguo Testamento se había mencionado que había una vid. Ahora, también ahí en Juan, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Ellos sabían que se estaba conectando con el maná. Y cuando utilizaba la expresión yo soy, ellos sabían que Jesús se estaba refiriendo a esta porción en Éxodo capítulo 3. O sea, Dios revelándose, número uno, que era de quien ellos tenían que estar pegados. Y Dios revelándose que Él era el pan, el alimento que ellos necesitaban. Entonces, cuando nosotros tenemos necesidades, la revelación de quién es Dios nos ayuda. ¿Cierto? ¿Se acuerda que vimos que también Él dice, Jehová Rafa, yo soy su sanador? En este proceso, de pronto el que están viviendo mis hermanos,
ellos van a tener la revelación de que Dios es su sanador, la convicción de que Dios es su sanador. Yo lo he visto en mi vida, ¿cierto? Saben, una vez, una pareja que conocí, bueno, que conozco, ellos dos pasaron por el cáncer. Y el primer cáncer que ellos experimentaron, que fue el de él, pero las glándulas que están aquí, no me acuerdo cómo es que se llama, el, ¿ah? Creo que sí, las tiroides. Sí. Entonces el médico les dijo, no te preocupes, que eso te lo voy a tratar, no sé qué, que estamos a tiempo, eso que no te preocupes, tú vas a ser sano. Y efectivamente oramos, declaramos y todo eso, y el Señor, efectivamente la persona fue sana. Y después cayó, cayó ella, pero el cáncer de ella arrancó en el seno y se extendió. Y amados, una de las cosas que aprendimos de ellos decían, es increíble, pero en el primer cáncer, nuestra confianza, aunque éramos cristianos, nuestra confianza estaba en el concepto médico. ¿Cuál fue el concepto médico? No te preocupes que de eso no te vas a morir. Ese cáncer se puede tratar. Pero nuestra fe no era que Dios nos iba a sanar. Realmente, me decía, pastor, realmente mi confianza, ahora yo veo que mi confianza estaba puesta era en el concepto del médico. Cuando el médico, en el segundo caso, en el de la esposa, dijo, mira, el cáncer arrancó en el seno y se ha extendido, ya la cuestión no, los médicos nos estaban dando esperanza. Entonces ellos entendieron que el único sanador realmente era el Señor. Ya no se podían aferrar a la palabra del médico, sino a la palabra de Dios. Y ellos pedían perdón y decían, Señor, perdónanos porque nosotros no nos dimos cuenta que en el primer caso el que nos sanaste fuiste tú, sino que creímos fue en la palabra del médico. Y saben, muchas veces pasa así con muchas situaciones. Nosotros creemos en la palabra del amigo. No te preocupes que si me sale ese negocio, tú vas bien. No te preocupes porque yo te voy a enviar a tal cosa. Y a veces hasta nos ha pasado, ¿cierto? Que a veces estamos confiando en una plata que ni siquiera nos han prometido. No, a fulano se ganó una plata, yo soy llave de él, yo sé que él me cuadra. Y resulta que el amigo, a mí me pasó con un tío, este tío se ganó una plata. Y entonces su gran amigo, su vale cerrada, él dijo, miércoles, imagínate tú que fulano se ganó la plata, yo voy bien ahí. Resulta que la persona que se ganó la plata, lo único que se pensó fue en pagar las culebras que tenía. No le dio a nadie un peso. Y toda la gente amargada, ¿cómo es posible que mira, te llegó el saco, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dice en el mundo? La mochila, el botín. Y ni siquiera te acordaste de tus amigos. Él estaba sentado en que esa plata había llegado para pagar sus deudas. Y esa plata lo único que dio fue resentimiento. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces pasa con nosotros eso. Estamos contando y confiando en que fulano le fue, que fulano tiene, que fulano esto. ¿Me entiendes? Cuando nos olvidamos de que nuestra provisión viene de Dios. ¿Me entiendes? Y a veces nos llenamos de amargura. ¿Me entiendes? Está Dios proveyendo, pero yo estoy amargado porque fulano que tiene no me dio. Entonces, no. Yo te digo, una de las cosas que he aprendido es, Señor, tú vas a proveer de donde sea. De donde sea. Y así he visto que Dios ha provisto de donde fuere. A veces de la persona que uno menos se imagina, llega la provisión. O de la forma que uno menos se imagina, llega la provisión. Y entonces uno tiene que ser agradecido, decir, Señor, gracias
porque tú la enviaste. Gracias porque tú la enviaste. A veces el milagro que Dios hace no es como nosotros nos los imaginamos, ¿cierto? Que pensamos que nos va a llegar toda la plata de una. Y no, y resulta que a veces la plata llega por pedazos, si es una cuestión de provisión económica. O a veces pensamos que el milagro es ya, y a veces el milagro o la sanidad es progresiva, poco a poco se va dando, hasta que la persona le puede encantar victoria. El pastor que yo tenía en República Dominicana, un gran amigo, Popín, resulta que él dio cáncer en las tiroides, y apenas él le dio el cáncer, él se fue para Puerto Rico, porque allá la medicina era mucho más avanzada. Estábamos en República Dominicana, él se fue para Puerto Rico. Y en Puerto Rico le hicieron un tratamiento y todo, y él regresó victorioso. Gloria a Dios. Y ellos cuando salían del centro donde los trataban, había una canción que decía, el cáncer no tiene poder, el cáncer no tiene poder, el cáncer no tiene poder, lo vencimos, lo vencimos. Era una declaración de cada... Y cuando él iba saliendo de la clínica, en la clínica se lo cantaban. Pero ¿saben una cosa? A los 2 años, Popín le volvió a salir el cáncer. Y entonces él volvió a Puerto Rico, pero esta vez tuvieron que hacer un trasplante de médula ósea, creo que es así el tema. Y entonces cuando le hacen esos trasplantes, los aíslan, los meten como dentro de una burbuja, porque son muy frágiles a todo tipo de enfermedades y virus y todas estas cosas. Y él nos decía que en ese tiempo meditó sobre todas las cosas que dejó de hacer con el primer cáncer. Las cosas que el Señor le enseñó, etcétera. Y Popín, hasta el día de hoy, o sea, eso del cáncer fue en el 2005, por ahí, 2006. Y hoy estamos en el 2024 y allá está Popín, pastoreando su iglesia. Y es increíble porque él me decía, las provisiones y las sanidades y todo llegaba de los lugares menos esperados. ¿Me entiendes? Él se fue para Puerto Rico porque allá era la mejor cirugía, la mejor medicina, pero él dice, la provisión llegó de República Dominicana. No, en República Dominicana la gente está esperando que los dólares lleguen de afuera, de los beisbolistas, de la gente que está afuera, de los que están en Nueva York. Y resulta que la provisión para él llegó de República Dominicana, lo que él menos esperó. Entonces, Dios cuando quiere hacer algo con nosotros, lo hace de cualquier lugar. De cualquier lugar puede proveer la sanidad. Y a veces, fíjate, ahí es donde nosotros entramos en errores. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que tenía acidez, una persona que tenía mucha acidez, y de pronto vino la hermana Melanie, y la hermana Melanie dice, ¿sabes lo que es bendito? La mata de sábila. Entonces viene la gente y se prepara su juguito de mata de sábila por recomendación de Melanie, y efectivamente le refresca el estómago. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el concepto? La mata de sábila es bendita, es sanador. Y cuando alguien tiene un problema de acidez, mata de sábila. Y cuando hay, mata de sábila. Pero realmente el concepto es, Dios me sanó. Porque ¿quién hizo la mata de sábila? Dios. Pero a nosotros se nos olvida eso. Que Él fue el que nos sanó. ¿Cierto? Nosotros, la próxima vez que alguien, que Melanie esté por ahí y escuche que alguien tiene ardor en el estómago, ¿qué es lo que tiene que decir Melanie? El Señor utilizó la mata de sábila. Porque también la puede sanar con otra cosa. ¿Cierto? Conmigo el Señor utilizó la mata de sábila. Fíjate tú cómo cambia la perspectiva, ¿cierto? Nosotros debemos ver a Dios en todo lo que Él hace. Porque cuando nosotros vemos esta porción de la que estamos hablando,
Vemos un Dios que se nos revela a través de la provisión del pan. Dice también, yo soy la luz del mundo. Cuando Dios quiere dirigir nuestra vida, la hace a través de su luz. Y esa luz puede ser a través de cualquier cosa, ¿cierto? También dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Dios quiere guiarnos, nos guía a través de cualquier cosa. Hay gente que se ha convertido pues, oyendo radio, viendo una película. Cuando yo llegué de República Dominicana, que estábamos viviendo en la casa de mi suegra, nosotros estábamos orando, y en esa época salió la segunda versión de una película que se llama, que es, la primera fue con este tipo que hace muchas muecas, que él dice que Dios se le aparece a través de Morgan Freeman. Todopoderoso. Ok, nosotros regresamos de República Dominicana, esos meses que no teníamos trabajo, que estábamos orando por la provisión, yo me vi la Todopoderoso 2. Y en la Todopoderoso Dios están esperando el diluvio, pero estaban esperando que el diluvio, ¿cómo sucediera? Que lloviera. Pero en el Todopoderoso 2, ¿cómo ocurrió ese diluvio? Se reventó una presa. Entonces, cuando Dios te dice, voy a hacerlo, puedo hacerlo de cualquier manera. Yo veía esa película y supuestamente Todopoderoso para que tú te rías, y yo lloraba viendo la película, porque yo sentía que Dios me estaba hablando, que Dios estaba rompiendo algo de donde vendría mi provisión. Y así fue. Así fue. Ya en República, nosotros nos habíamos venido de República Dominicana y nos habían dicho que la iglesia me iba a sostener el sueldo por 3 meses. Ya habíamos dicho que no íbamos a volver a República Dominicana, pero la iglesia, los líderes que habíamos dejado allá, pastor, le vamos a sostener el sueldo por 3 meses. Y ese mes se nos acababa todo. O sea, yo sabía que el próximo mes no iba a tener trabajo, no iba a tener provisión. Y a Milena le salió un trabajo. Y a mí también me salió trabajo. El pastor de la iglesia me dijo, pastor Iván me dijo, quiero que te vengas a trabajar medio tiempo. Tu salario va a ser tal. Entonces, gloria a Dios. Llegó la provisión por el sueldo de Milena y por el sueldo mío. Y en la empresa donde Milena comenzó a trabajar, necesitaban unas asesorías jurídicas y me contrataron a mí. Yo comencé a trabajar ahí. Y comenzó a llegar la provisión para llegar. Entonces, amado, Dios puede revelarse a través de cualquier situación. Dice también, yo soy la resurrección y la vida. Lo que estaba muerto, Dios le puede dar vida. ¿Qué es eso que estaba muerto? Puede ser tu matrimonio, puede ser tu familia, puede ser una relación. Estaba muerta, estaba fría. Yo conozco muchos testimonios de parejas que ya estaban a punto de divorciarse porque decían, ya yo no siento nada por este tipo, ya yo no siento nada por esta vieja, y resulta que llega el Señor y el Señor aviva la relación matrimonial. Y el Señor comienza a cambiar todo. Hay una infidencia, yo tengo una discípula, ella conoció al Señor a través de mí, y ella dice que cuando ella conoció al Señor, ella vivía con un tipo. Y ella dice que cuando iba a la iglesia, ella se sentía sucia, se sentía inmunda, y ella decía, "Ay, yo me siento tan pecadora cuando yo voy a la iglesia, cuando yo siento la presencia de Dios". Y el tema de ella, cuando ella se puso a reflexionar y a pensar, Señor, ¿qué es lo que me hace sentir tan sucia, tan inmunda? Y ella escuchó la voz de Dios. El Señor le dijo, mira, el hombre con el que vives no es tu esposo. Estás en pecado. Y eso ella, y eso es bueno,
ella entró en crisis y, y fue donde un hermano de la iglesia, y el hermano de la iglesia me dijo, mira, pero eso es sencillo. El que realmente legalmente es tu esposo, tú tienes separado de él hace 15 años, el tipo ya está con otra señora. Hombre, legaliza todas las cosas. Entonces ella fue, se separó, el día que le salió el divorcio, ella corría por todos los juzgados, soy libre, soy libre. Ella es bien loquita. Entonces, y la segunda pregunta, bueno, ¿y con el que estás viviendo qué vas a hacer? Yo me voy a casar, ese es el hombre que Dios me dio, ese es mi esposo. Entonces, y él creció, hasta el día de hoy es un hombre de Dios. Entonces, ellos se casaron, yo estuve en su matrimonio ahí, ellos tienen una foto ahí donde yo aparezco ahí al lado. Entonces, y ella dice, hasta mi sexualidad cambió, hasta mi sexualidad cambió, desde que yo puse las cosas en orden con Dios. Entonces, lo que te quiero decir es, yo soy, Dios es el que puede restaurar y darle vida a lo que estaba muerto. ¿Me entiendes? A lo que estaba mal, a lo que ya no servía. Dios puede resucitarlo. Dios puede resucitar negocios que estaban quebrados y Dios puede darle una nueva oportunidad para que te puedas levantar. También dice ahí, yo soy el buen pastor, ¿me entiendes? Tal vez has tenido un mal pastor, te has sentido mal pastoreada, pero la Biblia dice, yo soy el buen pastor. Cuando Dios te pastorea, mi hermana, mi hermano, tu vida cambia. Ese Salmo 23, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, realmente nada te faltará porque Dios es el que te está pastoreando, ¿cierto? Entonces, cuando tú te dejas pastorear por Él, y por eso también eso fue una blasfemia, Él dijo, yo soy el buen pastor. Ellos sabían que Jesús se estaba refiriendo al Salmo 23. Entonces, por eso querían matarlo. En Juan es repetitivo esa idea de que lo querían matar. Yo soy la puerta. Otra revelación de lo que era Jesús. Entonces, a través del nombre del Señor, la revelación de quién es Él y de lo que puede suceder en tu vida, cambiará tu estilo de vida. Ya tú no andarás buscando, ay, ¿será que Dios quiere? Espérate un momentico, ¿qué dice el nombre de Dios? Ay, ¿será que qué dice el nombre de Dios? Por ejemplo, las personas que se sienten solas, yo me siento sola, que nadie me quiere. Mira, no conoces, se te olvidó quién es Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Dios? Dice que Jesús es quién, Emanuel, Dios con nosotros. Y si Él ha dicho que es Dios con nosotros, nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos. Nosotros no se nos ha abandonado. Hay gente que se siente huérfano. Se le olvidó que Dios dice que Él es nuestro Padre. Ay, yo no tengo quien me dé una palabra de consuelo. Yo estoy inconsolable. Se les olvida que Él dijo que Él es nuestro consolador, Padre de consolación. Entonces fíjate todas las cosas en las que entramos porque no conocemos quién es Dios. Ahora, para entrar en ya realmente todo es el contexto, porque ahora sí vamos a entrar en el versículo. No me voy a demorar. El texto nos muestra que a causa del milagro, todo lo que es religioso se va a conmocionar. Nosotros, usted sabe, todos somos religiosos de una u otra manera. Tenemos nuestro, como siempre digo yo, todos tenemos un fariseíto, porque fariseo es sinónimo de religioso. Todos tenemos un fariseíto ahí escondido. Me escandaliza lo que hace otro, pero lo que yo hago no me da nada. Eso es una actitud religiosa y farisea, ¿cierto? Ay, ¿cómo es posible que, voy a poner una cosa así, cómo es posible que el hermano Jorge usa blue jeans para venir a la iglesia? Mi concepto religioso, ¿cierto? Me lleva a juzgar al otro. Pero ese concepto religioso se me olvida
que yo tengo mis problemas. Tal vez mi problema es la lengua, la crítica, tantos otros problemas que puedo tener, ¿cierto? Lo religioso se conmociona cuando nosotros vemos realmente a Dios obrando. No tengo excusa, Dios simplemente lo hizo, ¿cierto? Hay mucha gente que te dice, mira, te duele la cabeza, ahora que llegues, ponte la mano en la cabeza y declara esto conmigo. En el nombre de Jesús se va toda jaqueca, toda no sé qué cosa, y verás que eres sano. Lo religioso. ¿Te sanaste? No, debe ser porque tú no oraste bien, lo religioso. ¿Me entiendes? En nosotros. Y yo escuché una vez que una hermana, unos hermanos allá en República Dominicana me decían, pastor, el ministerio que vino acá a la iglesia, tremendos milagros y tremendas sanidades. ¿Verdad? Sí. Imagínense, y la que ministraba tenía el pelo corto. O sea, para ellos eso era un escándalo, que una mujer tuviera el pelo corto y que Dios lo utilizara para hacer milagros. Lo religioso, ¿me entiendes? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿eso qué te enseña? Bueno, pastor, como dice la Biblia, que si Dios quiere hacer un milagro, lo hace hasta con una burra. Sí, exacto. Dios puede hacer milagros con el pelo largo, con el pelo corto, como Dios quiera. Dios puede utilizar cualquier persona. Pero lo religioso en nosotros nos impide ver la realidad. Ahora, el milagro a veces produce persecución y cuestionamiento. La gente comienza a mirar, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿Y por qué lo hizo así? ¿Y por qué no sé qué cosa? Eso era que, por ejemplo, cuando hay situaciones difíciles, eso seguro es por tal cosa, el cuestionamiento, la murmuración, el juicio. ¿Me entiendes? Y a veces nosotros mismos nos damos látigo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros mismos nos damos látigo a veces. Lo religioso está siendo conmovido. Ahora, a veces lo religioso es más poderoso en nuestra vida que la evidencia de un milagro. Por ejemplo, venir a la iglesia. Mira, fulano nada más viene una vez al mes a la iglesia. ¿Tú crees que esta persona va a estar bien? No como yo, que yo sí voy todos los domingos. O sea, fíjate, lo religioso frente al milagro. Tal vez ese que viene una sola vez al mes, porque no sabemos cuál es la situación, si el transporte, no sabemos. Y Dios está obrando más en él que en tu vida, que viene todos los domingos, que te conectas en todos los webinarios, en todas las transmisiones y todas esas cosas. Entonces, a veces lo religioso es más poderoso en nuestra vida que la evidencia de un milagro. Y ahora, otra cosa que es interesante, fíjense lo que le pregunta a él. Poniendo en medio, le preguntaron, o sea, al cojo, ¿con qué potestad? Mentira, no. Poniéndolo en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estaban preguntándole a Pedro. Y mira esto, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, para poder darle lugar a quien es, revelar quién hace las cosas, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Por eso a veces lo otro es difícil. Es más fácil decir, oye, tú si eres de buena, tienes suerte, no sé qué cosa, menos mal que eres un gran trabajador, en vez de olvidarte y reconocer que es Dios obrando en la situación. Nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque para eso necesitamos estar llenos de Dios, verlo en cada cosa que nos sucede, verlo en cada cosa que nos sucede. En las dificultades, nosotros necesitamos ver a Dios. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a ver a Dios obrando en cada detalle. Si no estás lleno de Dios, vas a ver las dificultades en todo, la queja en todo, la amargura por todo. No vas a darte cuenta que Dios está haciendo la obra. Entonces, amado,
necesitamos ser llenos. Aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, podía ver a Dios obrando en todo esto. Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de la ley. Y a mí me parece importante esto, porque a veces somos líderes, somos ancianos, somos personas que tienen autoridad, pero lo religioso en nosotros es tan fuerte que no vemos a Dios obrando en nuestra vida. No vemos a Dios obrando en nuestra vida. Entonces le preguntaron a él, ¿con qué autoridad tú haces esto? Ahora, ¿por qué la pregunta? Vamos a mirar aquí en Mateo capítulo 28. Capítulo 28, voy a leerlo desde el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces cuando yo me conecto con aquel versículo que dice, le preguntaron, ¿con qué potestad, con qué autoridad tú haces eso? Con la potestad, con la autoridad que Jesús les dio en Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 en adelante. ¿Sabes? ¿Sabes por qué cito esto también? Porque muchos de nosotros, por el tema religioso, no vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Un tema religioso. Pastor, venga para que venga usted y ore por fulano que está enfermo. Lo religioso. ¿Por qué lo religioso? Porque si yo entendiera lo que está diciendo ahí, sabría que tú también tienes la autoridad para orar por sanidad. Porque la autoridad, el respaldo es de Dios, no el mío. Incluso en el caso mío, la gente por la que he orado, que Dios ha hecho milagros, no es porque yo soy el pastor Pacho, es porque Él nos dio autoridad. Sobre todo nombre. ¿Cuál es un nombre? SIDA. Otro nombre, asma. Otro nombre, COVID. Otro nombre, leucemia. Sea el nombre que sea. Sobre ese nombre está el nombre del Señor. ¿Cierto? Ahora, para finalizar, yo quiero preguntarte, ¿en cuántas dificultades estás esperando que otra persona intervenga? Cuando aquí la Biblia nos dice que tú también tienes la autoridad para declararla sobre esa dificultad. Sobre esa dificultad. Y quiero decirte ya finalmente con esto. Recuerda que tu Dios es más grande que toda dificultad. Que tu Dios es más grande que cualquier gigante que tengas al frente. Búscalo, acércate a Él. Permite que sea Dios obrando en tu vida, en cada dificultad. Y déjalo obrar. Amén. Pero vamos a ponernos un momentico en pie. Padre, hoy declaramos, Señor, hoy invocamos al Dios que es sobre todo nombre,